Las tasas de interés, bueno, se acaba de anunciar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Estamos en una especie de calma, chicha, tensa calma que puede explotar en cualquier momento, o estamos empezando algún pasito hacia una cierta sustentabilidad. Estamos con Fausto Espotorno. Muchísimas gracias, Fausto, por estar aquí. Economista, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados. Bajó el dólar, 42. 40 más o menos. Bien, eso es una buena noticia y es parte de un movimiento del mercado genuino, ¿o es una fuerte intervención del Banco Central? No, el Banco Central no ha intervenido en el mercado de cambios. De hecho, estaba más bien interviniendo en sentido contrario en el mercado de futuros. Viste que el Banco Central puede intervenir o en el mercado de dólar o puede intervenir en el mercado de futuros del dólar, que la ventaja es que interviene con pesos, no tenía que usar los dólares para intervenir en el mercado de futuros. Pero eso en realidad está interviniendo en el sentido contrario, porque quiere tener algún espacio para manejar el mercado de futuros en caso de que haya una suba muy descontrolada del dólar. Pero a ver, ¿qué es lo que está pasando con el dólar? Pasan varias cosas. Están bajando las expectativas de inflación. Es la época de mayor liquidación de granos, estacionalmente. Están vendiendo dólares el tesoro. También hay un ingreso de capitales posible, potencial ingreso de capitales por parte de las compañías de seguros que tienen que traer algunos fondos. No es mucho, pero tienen que traer algunos fondos a la Argentina. Y todo eso está ayudando a que el dólar baje. También hay algunos inversores extranjeros que están comprando títulos de corto plazo. Ten en cuenta que el anuncio del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea es un tema atractivo, aunque van a pasar muchos años hasta que se aplique. Y eso es lo que mantiene hoy el dólar baja, ¿no? ¿Hay alguna variable económica, alguna encuesta que esté influyendo en esta percepción que tiene el mercado y que se refleja en el dólar? Hay un trade-off ahí. A ver. Porque en la medida en que el dólar baja, al gobierno le mejoran las encuestas, y al mejorar las encuestas al gobierno hay un poquito más de interés por parte de los inversores y el dólar baja un poquito. Es decir, podría pasar todo lo contrario, ¿no? Tener el sentido inverso, o sea que peor le vaya al gobierno las encuestas, salgan dólares y peor le vaya, peores más las encuestas. Hay un trade-off ahí en ese camino. Sin embargo, creo que hoy lo que está conteniendo el dólar mucho es la entrada de dólares por parte del agro, que es el punto clave. La liquidación de la cosecha. Junio, junio en ese sentido es el pico. Ahora, por otra parte, también hay que entender que el mercado eso lo debería anticipar. O sea, un mercado eficiente sabe que el agro está liquidando dólares, sabe que en algún momento van a faltar dólares, lo cual implica que también hay un interés inversor, ¿no? De quedarse ahí, porque si fuera solamente por el agro y vos querés salir del peso argentino, estarías comprando dólares aprovechando que está barato. Pero eso no está sucediendo, o sea, que se ve que hay algún atractivo más en los números de la economía, ¿no? ¿Qué pasa con la tasa de interés que llegó al 58%, por lo menos la última vez que vi hace un par de horas? Mira, lo que sucede es lo siguiente. El Banco Central lo que está haciendo es inyectando un poquito de liquidez en el mercado, bajando los encajes bancarios. Cuando el Banco Central baja los encajes, ¿qué quiere decir que baja los encajes Eso iba a ser la explicación. Para todos. Para todos. Didáctica. Vos sabés que cada vez que depositás ponerle 1.000 pesos en el banco, el banco tiene que reservarse una parte de esa plata como encaje. Lo tiene que guardar. Y el banco después puede prestar el resto. Ponele que el encaje estaba en, digamos, 35 promedio. De los 1.000 pesos que vos depositabas, se guardaba 350 y prestaba 650. Eso te das cuenta que empiezas a crear dinero, se llama el multiplicador monetario, porque genera dinero. ¿Por qué? Porque vos depositaste 1.000 pesos en el banco y después vas al supermercado, pagás con tu tarjeta de débito y gastás tus 1.000 pesos. Mientras tanto, mientras vos gastás 1.000 pesos que están depositados en el banco prestó 650 y hay otra persona que los está gastando. Entiendo. Porque le prestaste plata. Entonces vos gastás 1.000 pesos y otra persona que recibió un préstamo de 650 también está gastando plata. ¿Qué está pasando con eso ahora? Bueno, ya te das cuenta que si el Banco Central baja los encajes y en vez de reservarse 350 pesos, reserva, pongámosle para hacer fácil el número, 200, en realidad baja menos, pero 200, bueno, ahora ya no va a haber, no se van a haber creado 650, sino que se van a haber creado más, 800. Más, está bien. Más, porque se reservó 200 y dejó 800. Entonces empieza a aparecer más dinero secundario, más liquidez. Y al haber más dinero en el mercado, las tasas de interés empiezan a bajar. Porque cuando vas a buscar un crédito, dices, bueno, ahora tengo más plata para darte. Bueno, entonces la tasa de interés baja. ¿Y por qué hace esto el Banco Central?
por lo siguiente. El Banco Central dice, bueno, la baja de la tasa de interés, bajar los encajes es una decisión del Banco es una decisión del Banco Central que hace que baje la tasa de interés. Sí. Y eso lo tiene que hacer el Banco Central por el siguiente problema. Ponele que ahora que se estaba calmando la inflación, se está calmando el dólar, empezar a haber una recuperación de la demanda de pesos. ¿Qué es la demanda de pesos? Es la cantidad de pesos que uno tiene inmovilizado. O sea, lo que yo tengo guardado en el bolsillo, en la cuenta, en la caja de ahorro, en la billetera. Esa plata que está inmovilizada es la demanda de pesos. Si vos estás con mucho miedo de que suba el dólar, lo que vas a hacer es a retener pocos pesos. Te vas a sacar los pesos de encima, a comprar dólares, no importa, después veo. Pero una vez que se calma el mercado, por ahí podés retener un poquito más de pesos. Si la gente retuviera más pesos en una economía que tiene la cantidad de dinero fija, lo que iba a pasar es que la tasa de interés iba a subir. Porque al demandar más pesos y al haber una cantidad de dinero fija, la tasa de interés tiene que subir porque ibas a pedir prestado al banco, el banco dice yo no tengo más plata, entonces te va a cobrar una tasa de interés más alta. Por eso es que el Banco Central ahora tiene que bajar los encajes, dar más liquidez al sistema para que un eventual crecimiento de la demanda de pesos vinculada a esa mayor calma en el mercado cambiario, en la inflación, no provoque una suba de las tasas y frene más la economía. Claro, más recesión. Ustedes ya tienen el número de inflación, de acuerdo con los cálculos de ustedes, ¿no? De junio. Sí, de junio. ¿Cuál sería ese número? A nosotros nos está dando 2,6 junio. 2,6% para junio. O sea, que es menos de lo que esperábamos. Estábamos esperando más cerca de 2,8, 2,9. 2,6 es un buen número de inflación para lo que venimos teniendo. Dentro de lo que es Argentina. ¿Cuánto había sido la última inflación que conocimos? Y la última había estado arriba de 3, había sido la oficial 3,4, 3,1 la nuestra, ¿no? ¿Y a qué se debe esta baja? ¿A la recesión, al tipo de cambio? ¿Por qué bajó? No, bueno, a ver, en parte la política monetaria que ha reducido la cantidad de dinero, o sea, que impide que todos subamos los precios, todo lo que queramos. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si todos quisiéramos aumentar los precios 50%, pero solamente hay 20% más de dinero, no vamos a cobrar todos, porque no hay suficientes pesos para pagarnos el aumento del 50%. Entonces, cuando el Banco Central limita la cantidad de dinero, es imposible trasladar todos los aumentos de precios al mercado porque no hay pesos para pagarlo. Claro. Ahora, pensaba en el dólar a 42 y pico. ¿Eso le genera un problema a las exportaciones? ¿Pierde competitividad la Argentina otra vez porque el peso se vuelve más vigoroso? Es paradójico. Conviene a los precios y a la inflación, genera calma en la opinión pública, pero impacta en la capacidad en la competitividad a la hora de exportar. Es cierto eso, es cierto. Igual, a ver, es cierto que se está trazando el tipo de cambio, pero no es ni de cerca el atraso cambiario que ha tenido Argentina, digamos, a principio del año pasado, del 2018, ¿no? ¿Cuál es un atraso todavía tolerable? ¿Hasta cuánto puede bajar el dólar para que sea competitivo? Mira, hoy estamos hablando de un atraso del orden del 20% más o menos, lo que estimamos. Ojo, eso es una estimación porque no hay una forma de calcular perfectamente eso. Y se lo calcula contra el tipo de cambio que equilibra las cuentas externas, ¿no? O sea que hoy tenés un poquito de déficit en cuenta corriente en la balanza de pagos porque tenés el tipo de cambio un poquito atrasado. Entonces, el cálculo que hacemos es qué tipo de cambio te equilibra absolutamente las cuentas externas. Y eso te da un 20% atraso. Ahora, en la época, 2018 estábamos 40% atraso. En el 2015 con el cepo, mucho más todavía. Así que se está atrasando, no es grave el atraso cambiario. Y yo creo que en algún momento se va a ir corrigiendo el tipo de cambio, ¿no? Fausto, se anunció, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Cuánto de ese acuerdo? Hay una discusión ideológica en esta historia de si conviene o no abrirse al mundo. ¿Cuál es tu mirada? Mira, voy a hacer la mirada más economicista de todas. En general, casi toda la biblioteca económica, no es un tema que divide mucho la biblioteca económica. A ver. En general, casi toda la biblioteca económica dice que es mejor comerciar que no comerciar. Aquellos que hemos estudiado economía, ya los primeros estudios de economía, de apertura económica, ya te dan el caso de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe vive en una isla solito, cerrado, con muy poquitos bienes y servicios. En cuanto logra comerciar con alguien, ya empieza a mejorar su calidad de vida, ¿no? En general, casi toda la literatura económica está de acuerdo en que abrirse al comercio es mucho mejor que encerrarse, ¿no? Incluso aquellos que hablaban de proteccionismo, se hablaba de proteccionismo para ciertas áreas sensibles, no algo generalizado, no como matriz general. No como matriz general. Y Argentina es una economía muy, muy cerrada, de las más cerradas del mundo. Entonces, es así esto. Es así. ¿Cómo se define una economía cerrada? ¿Por qué es una de las más cerradas? ¿Cuáles son esos indicadores? Y básicamente hay dos tipos de indicadores. Una es
el impuesto promedio de las importaciones y otra es el volumen de comercio que estás teniendo con el mundo. El impuesto promedio a las importaciones es alto. Es alto, es alto. Vos pensás que el mundo está alrededor del 2,3%, la tasa promedio, y Argentina está arriba del 8%. Ajá. ¿Y el volumen hacia afuera? Y el volumen de comercio es muy bajito, porque Argentina exporta, estamos hablando de una economía que exporta 60.000 millones de dólares para un PBI de 500.000. Son exportaciones muy, muy bajas, ¿no? Estamos hablando de 12-13% de exportaciones de porcentaje del PBI. Alguien podría plantear, con una visión ideológica sesgada hacia uno de los polos de este debate, que si el mercado interno sostiene la economía, se protege la industria nacional y no se necesita esa apertura. Sí, pero es falso ese cálculo, porque en realidad, si vos protegés, siempre que protegés a alguien, desprotegés a otro. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. A ver. Si yo quisiera proteger la fabricación de clavos, digo, bueno, no se pueden importar clavos porque quiero proteger la industria del clavo, se perjudica el que hacen los muebles, porque ahora sus costos son más altos. ¿Por qué proteger un sector y no abrir al ingreso de ese producto implica costos más altos? Sí, bueno, porque obviamente una vez que proteges estás generándole un monopolio al sector local. Entonces ahora el sector local, por ejemplo, si yo soy un productor de clavos y me protegen, resulta van a faltar clavos en la economía, de repente, porque una parte se importaba. Entonces yo voy a subir los precios de los clavos, me va bárbaro a mí. Tengo el poder de ponerle el precio que quiera. Me puedo poner el precio que quiero. O me dejo estar y como no tengo competencia, mis costos son muy altos porque tengo máquinas viejas. O lo subo porque quiero. O lo subo porque quiero. El que se perjudica es el productor de muebles. Claro. Porque ahora sus costos son más altos. Y va a tener tiene un efecto colateral eso, sí. Obvio. Sí. Ahora, entonces, ¿qué suele pasar? Bueno, protejamos el de los muebles, porque es la reacción. Claro. Entonces se perjudican las oficinas que tienen que comprar muebles. Claro. O la gente que se dedica a la decoración de interiores, no sé. Protejamos a todos. Bueno, ¿quién se perjudica? El consumidor, el trabajador. Claro. Por eso, a principios del siglo XX, se oponía a cerrar la economía a la izquierda. Porque termina afectando al salario. Interesante. Entonces, abrir la economía en general te reduce todos esos efectos, empiezan a bajar los costos y obviamente vos tenés que ser, los locales que tienen que competir, tienen que ser inteligentes en abrir un mercado mucho más grande, pero es simple. Vos hoy producís solamente para Argentina, estás produciendo para un mercado de 500.000 millones de dólares. Claro. Si producís para el Mercosur, estás produciendo para un mercado de 2,5 billones de dólares. Claro. Si producís para el Mercosur, para la con la Unión Europea, claro, estás produciendo para un mercado de 21,5 billones de dólares. Fausto, la última pregunta. Hay quienes critican que, bueno, pero si abrimos hay que ver en qué condiciones, porque algunas pueden ser muy perjudiciales para la Argentina. ¿Es razonable ese pensamiento? Eso sí, hay que ver cómo abrir. Eso puede pasar, pero, y ya te digo, va a haber ganadores y perdedores, eso seguro. Depende de cómo se abra. Igual el proceso es muy largo. Estamos hablando de un proceso que tiene 2 años de aquí hasta que haga todas las aprobaciones parlamentarias estimado. Canadá firmó en el 2017 y todavía no está en vigencia el acuerdo. Y una vez que entra en vigencia, el acuerdo gradual se va aplicando gradualmente durante 10 años. O sea que hay más que tiempo suficiente para que los sectores se reconviertan. Para que los sectores se reconviertan, se adapten, etcétera. Y creo que eso hay que aprovecharlo. Pero bueno, un datito más. Hoy, dominar un mercado en Argentina, que es un mercado de 500.000 millones de dólares, por ahí es mucho más chiquito que dominar un nicho en un mercado de 21.500 billones, 21,5 billones de dólares. Bueno, muchas gracias, Fausto Espotorno, por esta especie de clase de economía para niños. Así es. Muy amable. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos también con la temperatura económica y datos sobre su base en el empleo doméstico.